la presentación que me hacen. Y además de ser coordinador de este grupo, Miguel y su invitada son como que mis comandantes de la guerrilla de derecho urbano que hemos encabezado allá en Hacienda Aguacaliente, en las plazas Lomas, para defender nada más y nada menos que la legalidad de las obras de desarrollo urbano, ¿no? Hemos dicho, con orden y legalidad, construyase lo que quieran, pero en desorden e ilegalidad, por nuestro cadáver pasa la verdad. Estamos echándole ahí ganas. Dicho lo anterior, en la presentación que amablemente me hace Luis Miguel, hay un dato que sí quiero destacar, porque tiene que ver con esta, pues no le quiero llamar ambición, más bien este instinto de explorar cosas por primera vez, de ser creativos, como dice mi amigo Germán Martínez, ponte creativo, me echan a andar, ¿no? Y sí, ante toda la incredulidad, allá en 1995 planteamos la primera controversia constitucional entre un municipio y la federación, cuando todo el mundo decía eso no procede. Todavía no entraba en vigor la reforma que lo hacía proceder. Controversia constitucional entre un municipio y la federación. La interpusimos y la hicimos proceder y tuvimos un resultado muy importante para Tijuana, que hoy se refleja en muchísimos mayores recursos presupuestarios de transferencias federales. Esto luego impactaría en la ley de coordinación fiscal que me tocó reformar como diputado federal entre 97 y 2000. Ahora que tenemos el problema de la reforma judicial de elección popular de personas juzgadoras, había que ponerse creativos, y vamos a ver qué tanto lo estamos siendo, y no por una ostentación, sino porque verdaderamente algo tiene que pasar. Son 5 reformas, como vamos a ver a continuación, que ya se están sintiendo en todo su terror, y lo digo con respeto y preocupación por estas familias que fueron allanadas en estos días por la Guardia Nacional a la vista de todos. Y no pasa nada. No cae un secretario, un subsecretario. Quisiera ver esto, hubiera pasado en tiempos de Peña, Calderón, Fox, no, hubiera sido el escándalo de una huelga nacional. Rápidamente, hablando de efemérides, es importante tener algunos conceptos generales para hacer referencia rápida, ¿no? El amparo viene de una palabrita en latín que era el anteparare, que es poner algo, un escudo, una mampara, algo que protege, ¿no? El amparo es algo que protege. El gran creador del juicio de amparo en México fue don Manuel Crescencio Rejón, yucateco, y tuvo su aterrizaje en una constitución que no era de México, sino de la República de Yucatán, en la breve época que Yucatán se separa de México durante la época de las 7 leyes y el régimen centralista, es decir, México nace federal en 1824, torna a un centralismo en el primer periodo de López de Santana, y Yucatán dice así, yo no voy, me voy, y crea, entre otras cosas, la gran institución del juicio de amparo. México tiene 3 grandes pautas constitucionales. Bueno, hay más reformas constitucionales que artículos de la Constitución. De los 136 artículos de nuestra Constitución han habido ya casi 900 reformas a la Constitución. Son ya muy poquitos los artículos de la Constitución que se leen como aparecieron en 1917. Pero no deja de ser la Constitución de 1917 una gran pauta histórica, conceptual, derechos sociales, derecho a la educación, derecho al trabajo, derecho a la tierra, el juicio de amparo. En 1994 el presidente Ernesto Zedillo hace una gran aportación a la justicia, precisamente al crear la Suprema Corte en una función dual. Por primera vez en 1994, la reforma judicial de Ernesto Zedillo, que, perdonen la expresión, estúpidamente han querido comparar con la actual, no le llega a los talones, crea al Tribunal Constitucional. La Suprema Corte adquiere
una sala, un salón, un espacio para resolver constitucionalidad, además de ser la parte terminal de cualquier asunto de legalidad. No los meto en mayores tramos, creo que todos tienen vivencia y experiencia para entender la trascendencia del Poder Judicial y la calidad de ministros que generó. Porque el más bruto de los ministros, todavía hasta antes de esta nueva época, era un buen ministro. Más allá de las torceduras que pudo tener un tal Saldívar, pero esas ya son conductas humanas, eso no le quita que era un jurista preparado, que puso su preparación al servicio de otras cosas. Y la de 2011, que es la reforma de Felipe Calderón, en cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana. Cuando yo les hable de la reforma de derechos humanos, piensen en 2011, piensen en el artículo primero y piensen en esto. México tenía un sistema de derechos humanos del tamaño de este salón. Con la reforma de Calderón se conecta un tubo que de repente nos abreva, nos baña de un montón de derechos que están en un circuito enorme de tratados internacionales, a lo que le vamos a llamar derecho convencional. Cuando diga derechos constitucionales y convencionales, estamos hablando de lo que está aquí en el salón, nuestra Constitución, y a lo que quedamos conectados, que es el sistema internacional, que es otro caudal enorme de derechos muy importantes, ¿no? Que incluye la aceptación de México para hacer caso a esos tribunales internacionales. Dicho lo anterior, junto con la reforma del 2011, el momentum del juicio de amparo es que 2 años después, pero en secuencia con aquellas órdenes de la Corte Interamericana, el presidente Peña emite una nueva ley de amparo, y esto sí es agresivo. Habíamos querido cuidar la ley de amparo de Mariano Otero y ay, le quieres mejorar, refórmala, pero una nueva ley de amparo, pues nueva ley de amparo, que repite mucho lo que se tenía, pero la mejora es tan contundente, tan trascendente, que es exactamente el punto de debate que les traigo aquí a la mesa. Nueva ley de amparo, por eso le llama el momentum del juicio de amparo 2013. ¿Por qué? Porque México le dice a la Corte Interamericana, tú que me condenaste a tener, asociación a este término, un recurso judicial efectivo, porque recursos judiciales hay un montón, revocación, apelación, juicio de amparo, pero ¿cuál era efectivo? Pues efectivo es aquello que te sirve. Servía el juicio de amparo, sí, pero no para todos los casos. No le sirvió a Rosendo Radilla Cantú para que no lo desaparecieran. Hoy sigue su búsqueda desde 1974. No le sirvió a Valentina Rosendo Cantú para que no la violaran militares ahí a un ladito de un retén. No le sirvió a Inés Fernández Ortega en Guerrero en el mismo año que a Valentina para que también fuera violada por militares. Y ojo que tenemos una Guardia Nacional militarizada en la Constitución. Entonces, adelante. Ya expliqué la reforma de derechos humanos. Adelante. ¿Cuál es el problema? 5 reformas. 5 reformas. Porque si dice la reforma judicial, no. Hay que entender el sistema normativo de corte autoritario que se creó. Hay que entender. Consiste que desde junio de 2024, antes de la reforma electoral judicial, agarraron y eliminaron 2 facultades, así como una reforma chiquita, a la ley de amparo, ni más ni menos que quitar la facultad de suspender leyes. ¿Se acuerdan cómo el bravo juez Gómez Bravo paró la ley de electricidad? Jueces de aquí de Tijuana parando la ley de los 5 años adicionales de Bonilla. Tenían esa facultad, eso es lo que hace efectivo al juicio de amparo.
Esa fue una de las grandes aportaciones de la nueva ley de amparo 2013, lo quitan en 2024 y nadie metió las manos. Sí, se criticó, claro que se criticó, pero no terminaban de publicar estas dos reformitas a la ley de amparo y ahí van con la reforma judicial. Entonces, todo el mundo nos volcamos a la reforma judicial. Entonces, tenemos la ley de amparo, ¿qué les gusta? Debilitada, descafeinada, le quitaron varias tuercas de las patas que la hacen casi caer. Luego, la Guardia Nacional, pues nada más y nada menos que en la Constitución, y para que nadie se equivoque, la Policía Federal ahora es parte del Ejército. Digan lo que digan, y en la Constitución. La reforma 96 constitucional, que se reformaron muchos artículos, pero es el artículo clave para la reforma judicial de elección popular, lo cual le quita independencia. No me voy a poner ahorita a analizar por qué no es independiente un juez cuando creo que está muy discutido, y ya ahorita en los hechos probado que no hay una independencia judicial, comenzando porque no permitió que los mejores llegaran ahí. O sea, la carrera judicial al cambio. Luego nos dijeron, para que no me andes acusando en tribunales internacionales, está bien, si violo con una ley, ve con los tribunales internacionales, pero si lo pongo en la Constitución y entonces me robo la sobrerepresentación para reformar la Constitución, las violaciones a derechos humanos que yo, régimen, ponga en la Constitución, esas no van al circuito internacional. Le llaman cláusula de supremacía constitucional. Entonces, en una ley dice que no a las mujeres que se reúnan en grupos como si lo dice la ley, pudiera ser inconstitucional, pero si lo ponen en la Constitución, que pueden hacerlo, entonces anda, vete, ya no te puedes defender. ¿Sí me explico? Sí. Y ahora en octubre, otro golpe a la ley de amparo. Ya andaba golpeada la ley de amparo en el round cuarto y en el round séptimo, ya de plano bloqueada la ley de amparo. Nos quitaron el interés legítimo, nos quitaron, más bien autorizan cosas como la cláusula Loret, que es poder exhibir todo lo que ese periodista logró en tribunales para que no estuvieran exponiendo sus finanzas y sus impuestos y todo. Pues ahora dice que si son periodistas, sí, el juez no podrá otorgarles sus pensiones. En fin, la reforma de 2025 ya es la casuística de lo que le dolía al régimen, de lo que los jueces de amparo le impedían. Pues entonces reformo la ley y ahora sí puedo hacer lo que antes los jueces de justicia me decían que no puedo hacer. Este circuito hay que entenderlo muy bien, porque son 5 reformas, como van a ver a continuación. Avanzamos, por favor. Vamos. No. Entonces, aquí es la clave de lo que les voy a decir. ¿Qué hicimos? El diputado Germán Martínez Cáceres, algunos de ustedes lo seguirán en redes o en medios, y su servidor. En una discusión decíamos, bueno, la Asociación de Jueces y Magistrados ya se fue, y voy a hacer una breve explicación. El sistema interamericano es lo siguiente. La Corte Interamericana de Justicia es un órgano de la OEA, es decir, es un organismo regional. Tiene un elemento ejecutivo, hagan de cuenta el Ministerio Público, que se llama Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tiene sede en Washington. La Corte tiene sede en San José de Costa Rica. El punto es que esta comisión tiene el monopolio para interponer una demanda. Entonces, si Luis Miguel tuvo un problema en México y agotó todos los recursos, para que la Corte lo escuche tiene que ir primero a la comisión, 3-4 años. Y la comisión, si convence Luis a la comisión, se va a la Corte. Y los asuntos han durado que los 2, que los 6, que los 8, que los 20 años, dependiendo de su complejidad. Rosendo Radilla Cantú, de 1974, su asunto se resolvió en 2009.
Inés y Valentina fueron los dos casos en 2002 y se resolvieron en 2010. 8 años. Ese es el sistema interamericano ordinario, ¿ok? Entonces discutía yo con Germán y es puntada que me atribuyo, es un asunto el que estuve escribiendo, es un asunto en los que he hecho mis fetiches. Decía yo, pero ¿cómo nos vamos a ir 8 años para combatir esto? Si ya nos habían condenado a tener un poder judicial independiente y un recurso judicial efectivo. Entonces, mi querido Iván, que es un excelente jurista aquí en Tijuana, de Baja California, me va a entender muy bien, que lo que hicimos fue un bypass e irnos a una especie de incidente, no de una nueva demanda, sino decirle a la Corte Interamericana de Corte, ¿te acuerdas que nos condenaste en el 2009 y en el 2010 a ABC, el Rosendo Radilla contra México, en Fernández Ortega contra México y el Rosendo Calvo contra México? Pues fíjate que estas reformas van a contrapelo de tus sentencias. Entonces, yo no quiero un nuevo juicio, yo quiero que revises qué está pasando o qué significan estas nuevas reformas de cara al cumplimiento de aquellas sentencias, porque las sentencias están. Y contra todos los pronósticos avanzamos ahora sí. Vamos ya hasta el final. Me voy a brincar toda la parte que efectivamente era para una clase de más tiempo, que explica, avanza, stop. Por ejemplo, ¿qué es el recurso judicial efectivo? Pero creo que ya lo expliqué. Para que sea efectivo tiene que ser capaz de proteger, ¿no? Y para que sea efectivo tiene que estar en manos de un juez independiente, no de un juez del bienestar. ¿De acuerdo? Avanzamos. Nos vamos a ir casi al final. Esto es un cuadro comparativo. Esto es una stop. Va a haber abogados que les digan, ¿sabes qué? El Juan Marcos está muy acelerado. No estuvo tan mal la ley, tuvo algunos beneficios, sí. Les dije que hay 2 reformas a la ley de amparo. La del 24 fue unos testazos directos en la cabeza. La del 25 es una manzana envenenada. Iván, ¿estás de acuerdo? Nos pusieron, ay, que el tribunal electrónico, algunos regalitos, ¿no? Que la verdad no ocupaban reforma, lo pudo haber acordado el órgano administrativo del Poder Judicial. Ahí está el caramelo. Pero debajo del caramelo, adelante, pues está todo el veneno de quitarnos el interés legítimo, digan lo que digan. Es decir, nuestros amparos urbanos se debilitan mucho. Avanzamos. La cláusula Loret, el que no puedan otorgar suspensiones en amparo contra normas generales, las limitaciones a la recusación. Antes tú podías, si tenías un pleito con un ministro, decir, oye, pues que él no intervenga. A este le llamamos la cláusula Lenia Batres, porque venía el caso último, la puntilla contra Salinas Pliego, y le llamamos la cláusula Salinas Pliego. O sea, gracias a esa reforma, la Lenia votó en un asunto donde tenía claro conflicto de interés. ¿Se fijan? Adelante. Adelante. Ya expliqué los casos. Quiero irme a las soluciones. Eso es. Adelante. Ahí es. Entonces, y en resumen, 5 reformas: ley de amparo, judicial, Guardia Nacional, supremacía constitucional y remata la ley de amparo. Todo eso conforma un sistema normativo que debilita al justiciable, debilita los derechos humanos, cierra la tubería a la que nos había dejado conectados Calderón, a condición de que donde la quieran cerrar lo hagan en la Constitución. Pueden ahorita ellos imponer la pena de muerte. Si lo hacen en la Constitución, pueden. Y además dicen, no me puedes impugnar. No han llegado a esa locura, pero ya muy parecido. Están legislando cada agresión al ciudadano que bueno. Todo este tema de la ley espía, todo este tema de los datos personales, va a empezar a ser una crisis terrible.
cuando nos enteremos realmente de que llegaron a la casa de fulano con mucha precisión por algo, eso es porque están disponiendo de esos datos. Entre otras cosas, ese sistema de reformas que pasó de la ley espía le da facultades a la Guardia Nacional para investigar datos personales sin orden judicial. O sea, le quitaron el requisito de la orden judicial. Vayan ustedes a saber si este médico ya fue la primera víctima concreta y constante de esa posibilidad de abuso. Bueno, opciones y soluciones. Dijimos don Germán y yo, vámonos derechito a la corte, ahí donde ya hay 3 asuntos, a decir estas 3 sentencias están siendo violadas. No los tratados en abstracto, que claro que está siendo violado el Pacto San José, la Convención de la ONU de Derechos Humanos. Derechita a la flecha, porque ya hubo un análisis concreto para México de cómo operan esos tratados en México. Decidimos hacer eso contra muchas opiniones de que no había que irnos por la ruta larga, es decir, por Washington, es decir, por un procedimiento ordinario, ¿verdad? Y dije, no, pues vamos a intentar el sumarísimo. Y vean ustedes lo que pasó. Avante. Esto lo informé el 2 de diciembre. Presentamos un escrito que le llamamos incidente innominado dentro de esos 3 expedientes. Juan Pérez, yo, Juan López, Germán, ciudadanos mexicanos, que ojo, éramos beneficiarios de la nueva ley de amparo y de la reforma de derechos humanos, porque hay casos de la Interamericana que le ordenan a México repararle los daños a Luis Miguel porque él era el quejoso. Indemnízalo, pídele perdón, reconoce, devuélvele su casa, en fin, individual. Pero cuando el caso de este individuo vaya al resto, y por caso de este individuo se tiene que la Corte dice, cambia esta ley, ya el cambio de esta ley ya no es nomás para él, es para todos. Interés legítimo. Pues con interés legítimo fuimos este par de abogados, avanzamos. Vamos, ya está las imágenes. E interpusimos el 2 de diciembre este incidente en la Corte. Ahí tienen las láminas, que las dejo, ya para que quiera ver, puede verlo. Avanzamos. El de la izquierda es el más guapo. Esto es en San José de Costa Rica. Avanzamos. Este es su servidor ahí en la Corte Interamericana. Esto es apenas en diciembre. Avanzamos. Y aquí ya estoy a punto de terminar, antes de llegar al minuto 43 de las 8, que serán 30 minutos. Estoy defendiendo mis derechos a la sobreexposición. No sé si puedes hacer un poquito más grande este texto. Ok, y nomás si lo bajas hasta adentro. Señoras, señores, son receptores ustedes de esta primicia que va a ser noticia en las próximas 3 horas. Germán Martínez y yo vamos a salir en un comunicado, porque nos acaba de contestar la Corte, ¿no? Nos acaba de contestar la Corte. Esperábamos que nos dijeran una posibilidad de las señores, gracias por participar, pero ustedes no son parte. Que vengan las víctimas. By the way, las buscamos. En uno de mis pasajes en el sector público, siendo secretario de Gobernación en funciones, me tocó dar cumplimiento a la sentencia de Rosendo Radilla Cantú en Atoyac de Álvarez. Fui a llevar el cheque de indemnización, fuimos a poner una placa de reconocimiento de responsabilidad del Estado mexicano en la desaparición de don Rosendo. Fuimos a pedir disculpas públicas, todo eso es parte de esto. Estoy muy involucrado con los casos de Rosendo Cantú. Y conocí a la hija, Tita Radilla. Y pues bueno, los anduvimos buscando para ver si le entraban a esto. Fue muy difícil. Y ya estaba pasando el tiempo y decidimos irnos solos por los rotos. Pues resulta, bájale un poquito, amiga, que nos abren un número de expediente
dentro del concepto de supervisión de cumplimiento de sentencias. Fíjense muy bien ustedes, estos tres casos, Radilla sentenciado en 2009, Fernández Ortega y Rosendo Cantú. Rosendo es apellido, la víctima es una mujer, Valentina, de 2009-2010. En 2015 se produce lo que dice aquí arriba, supervisión de cumplimiento. Es decir, hay una sentencia, todavía están los años, la Corte dándole seguimiento a ver cómo el país va cumpliendo. 17 de abril de 2015 emite una resolución hermosa la Corte Interamericana, donde le dice a México: muy bien, con tu reforma de derechos humanos y tu nueva ley de amparo, estás cumpliendo con el estándar internacional. Esta es la clave. Entonces, ¿qué pasa con unas reformas que vienen a contrapelo de lo que habías hecho para cumplir? Esa es la clave. Pero nos reciben el asunto dentro del expediente de supervisión y nos están diciendo: caballeros, recibimos su queja sobre sus 5 reformas constitucionales. Good. Se lo recibo como amicus curiae. Amicus curiae es una figura muy del derecho internacional, pero también en los países se practica, que si Luis y Miguel están en una contienda que tiene efectos públicos, personas que podamos tener un interés indirecto podemos opinar. Eso es el amicus curiae. Amigo de la curia, viejo latín. Y de conformidad con el 44.3 y .4 del reglamento, ¿a qué se parece esto, Iván? Le dan vista al Estado, a las víctimas y a la comisión. Cualquier abogado de los aquí presentes, y pues les estoy dando carrilla que algo en Iván, a esto le llamamos un incidente. Se abrió el incidente nominal. México, acá anda un par diciendo esto que estoy denunciando. ¿Qué dices, Comisión Washington? Víctimas, ¿cómo la ven? Y tendrá que venir una resolución sobre si esto dejó o no de cumplir aquellas sentencias de 2009 y 2010. Y pedimos medidas cautelares, ahí nos dieron un coscorrón, nos dijeron: las medidas cautelares de pídeselas a la comisión. Pero vamos a insistir con medidas provisionales. No es un juego de palabras, son conceptos jurídicos distintos, y las provisionales pudiera sin tomar la Corte. De todo lo que mandaron a hacer, lo que más me emociona es que como yo no pude encontrar a las víctimas, a Valentina, ni a Inés, ni a Rosendo, a su familia, la Corte los tiene registrados con un domicilio presencial, con unos representantes, con unos correos electrónicos. Les voy a decir, y lo que esperamos, lo que buscamos, es que este sea un bypass para que en 2026 la Corte se pronuncie si todo ese bagaje de reformas, las 5, violan o no los derechos que tenemos todos en esos tratados internacionales al violar esas 3 sentencias. Y con ello, y aquí termino, quiero darle 8:43, y con ello, no, pero la verdad está terminando, y con ello, evitarnos 8 años de espera para que la Corte diga lo que probablemente diría, que son violatorias todas estas reformas de estos tratados internacionales, pero que lo diga ya. Ese es el primer punto. Me voy a anticipar a una pregunta, nomás porque me dijeron, síguele, entonces voy a avanzar un poquito. Dale. ¿Qué sigue? Si se fijaron, nos dijeron ahí que estaban recibiéndonos el asunto en términos del 44.3 y 44.4 del reglamento. Ivanovich, te informo, el reglamento de la Corte es el Código Procesal. El Tratado de San José no tiene
plazos, nada, está aquí en este reglamento de la Corte, pero tú lo ves, es un código procesal, plazos, notificaciones, bla, bla, bla. Y dice que una vez que se presente en los casos contenciosos, puede haber amicus curiae antes de los 15 días posteriores a la audiencia. Esto es, yo pude haber hecho un amicus curiae antes de 2009, antes de 2010, pero lo hicimos conforme al 4 en los procedimientos de supervisión de sentencias. Ya estamos con sentencia, ahora es un amicus curiae respecto del cumplimiento de la sentencia. Entonces, nos fundamentaron, nos apoyaron y nos reconocieron que estábamos aquí. Contra, les prometo, la opinión de colegios, barros nacionales, de nada, tenemos que irnos por Washington. Avance, otra más. El artículo 69 de ese mismo reglamento regula la supervisión y dice que en cualquier momento puede pedir a otras fuentes de información datos que permitan apreciar el cumplimiento, y puede pedir peritajes e informes que considere oportunos, y cuando lo considere podrá convocar al Estado y a los representantes de las víctimas a una audiencia. Y este punto 3 es por lo que vamos. Ahora, cuando nos contestaron, le vamos a decir: oye, Corte, pues convoca esa audiencia que dice el punto 3 de tu artículo 69, y luego aplica el 4, determina si está cumplida o dejó de ser cumplida. Porque aquí lo curioso es que el 17 de abril de 2015 dijeron: bien, cumplido. Pero si tú cumples ahorita, te das la media vuelta y te lo vuelvo a quitar, pues bonito cumplimiento. Por eso Germán fue muy contundente cuando dijo: venimos a denunciar un fraude a las sentencias Radilla, Fernández Ortega y Rosendo Canto. Ahora sí, me cae que sí, ya terminé. Muchas gracias. A sus órdenes.